Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo poder averiguar si una función es simétrica par o impar a partir de la expresión de la función. Es decir, no gráficamente, sino a partir de la función que me da, la f de x. Entonces, a mí me da la f de x y lo primero que tengo que hacer es calcular f de menos x. Y si ese f de menos x que yo calculo coincide con el valor de f de x original, quiere decir que la función es par, es decir, simétrica respecto al eje vertical, el eje y. Mientras que si al calcular esa f de menos x coincide exactamente con la f de x original, pero toda esa f de x cambiada de signo, como si tuviésemos un menos delante de un paréntesis que le cambia el signo a todos los términos, pues en ese caso será una función impar, es decir, simétrica respecto al origen de coordenadas, que eso quería decir que primero hacíamos la simetría respecto al eje y después respecto al eje x, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde podéis ver una función que es par, que es este primero que os he puesto. Entonces, aquí me dan la f de x original, que es 3x al cuadrado, ¿vale? Entonces, en ese caso lo que tengo que hacer es calcular f de menos x. ¿Y cómo se calcula f de menos x? Pues aquí donde aparece la x, ¿por qué lo voy a cambiar? Pues por un menos x. Entonces, lo copio tal cual, pero cambiando en lugar de x, lo cambio por menos x, ¿vale? Y ahora me queda esto, que evidentemente estará todo elevado al cuadrado con un paréntesis, porque toda esta x estaba elevada al cuadrado y esta x yo la he sustituido por menos x, pues por tanto todo esto quedará también igualmente elevado al cuadrado. Como cualquier número elevado al cuadrado es positivo, es equivalente menos x al cuadrado con x al cuadrado, por tanto esto se transforma en 3x al cuadrado. Entonces, aquí analizo. ¿El f de menos x que yo he obtenido es exactamente igual que el f de x? Sí, pues entonces yo tengo una función simétrica par, es decir, simétrica respecto al eje vertical, el eje y. Si yo represento esta función, que la he representado gráficamente aquí, pero que no es necesario que vosotros la representéis en el segundo ejercicio que os he puesto en la ficha de ejercicio de la semana actual, del 20 al 24 de abril, pues aunque no hace falta representarla, yo la he representado y veis perfectamente que es simétrica respecto al eje y, es decir, que toda esta parte del primer cuadrante se ve como un espejo aquí en el segundo cuadrante. Simetría respecto al eje y, por tanto, función par. Vamos a ver ahora un ejemplo de una función impar, ¿vale? En este caso tengo que la función original es del tipo 2 partido x al cubo. Entonces, yo lo que hago es calcular f de menos x y para ello hago lo mismo que antes, sustituyo el x al cubo por un menos x, todo elevado a 3, pero con paréntesis. Se eleva tanto el menos como la x. Entonces, cualquier número negativo elevado a 3 que me quedaba a mí. Por ejemplo, menos 2 con paréntesis. Todo ese paréntesis elevado a 3, ¿cuánto me queda? Menos 8, ¿verdad? Pues entonces, menos x al cubo es lo mismo que poner menos x al cubo de esta manera, ¿vale? Con paréntesis aquí y sin paréntesis aquí. Es decir, yo cojo el valor de x al cubo y yo sé que me queda negativo. Pues por tanto me queda esto. Y aquí le pongo el menos aquí arriba, ¿vale? Aquí delante de la fracción. Para comprobar si es exactamente ese f de menos x que yo he calculado, para ver si es idéntico al f de x anterior, pero con un menos delante. ¿Veis que es idéntico? Pues por tanto, esta función será una función impar, es decir, simétrica respecto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas era este. ¿Y qué quería decir eso? Simétrica respecto al origen de coordenadas, pues quiere decir simetría respecto a un eje y después respecto al otro. Si yo cojo este primer cuadrante, este trozo de la función, y hago la simetría de esta parte de la gráfica respecto al eje y, se me dibujaría estos puntitos suspensivos que he puesto aquí, ¿vale? Puntitos discontinuos. Entonces, si esos puntitos discontinuos le hago ahora la simetría respecto al eje horizontal, el eje X, pues me queda esto reflejado de esta manera. Por tanto, en rojo he puesto la representación de la función 2 partidos x al cubo y vemos que es una gráfica simétrica impar, simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale?
Insisto de nuevo en que no hace falta que vosotros pintéis la gráfica, pero la he puesto yo para que os quede aquí aclarado, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver este primero que aparece aquí. F de x es igual a 3 partido x menos 1, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Esta es la original, pues yo calculo el f de menos x. Y en el f de menos x simplemente sustituyo el valor de x por mi menos x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues como tengo el f de menos x aquí, para comprobar si es exactamente igual que el anterior, ¿qué es lo que hago? El menos este de aquí abajo, saco como si fuese el factor común del menos aquí, y me quedaría aquí delante un menos con un paréntesis aquí, pues ese menos lo paso delante, ¿vale? Y compruebo si este f de menos x es exactamente igual que el f de x cambiado de signo. Es casi igual, pero no es exactamente igual que el f de x cambiado de signo, porque aquí tengo un más 1 y aquí un menos 1. Entonces veo que no es una función simétrica, porque el f de menos x es diferente al f de x y es diferente también al f de x cambiado de signo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con este segundo ejemplo. G de x es igual a 5x al cuadrado menos 3x. ¿Vale? En ese caso hago lo mismo. Calculo el g de menos x y lo que hago es sustituir la x de aquí y la x de aquí por un menos x. Siempre sustituimos con paréntesis, ¿os dais cuenta? Y ahora veo, menos x al cuadrado, como es un número negativo elevado al cuadrado, me queda positivo, ¿verdad? Pues por tanto, el menos x al cuadrado es lo mismo que escribir x al cuadrado positivo. Y ahora el menos x este, lo que hago es transformar el signo con el menos 3 delante, menos por menos es más y me queda más 3x, ¿vale? Entonces ahora compruebo si esta y esta son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿son exactamente iguales o son exactamente iguales pero una de ellas cambiada de signo respecto al otro, pero todo cambiado de signo? No, ¿verdad? Porque el g de menos x, perdón, el menos g de x, si parto de aquí, sería menos 5x al cuadrado menos 3x, que es igual a menos 5x al cuadrado más 3x. ¿Veis que esto y esto no son exactamente iguales? Por tanto, no se cumple que el g de menos x es igual a g de x ni el g de x cambiado de signo, por tanto, no es una función simétrica, ¿vale? Vamos con el apartado C, que en este caso, como ya podéis ver, me va a salir una función par. Vale, aquí, cuando yo sustituyo la x del h de x original por menos x, me queda 4 más, con paréntesis, recordamos, menos x al cuadrado. Cada vez que tenemos elevado a algo al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, es decir, a un exponente par, esto me va a quedar lo mismo que si no tuviese signo negativo, porque cualquier número negativo elevado al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, etcétera, me queda siempre un valor positivo. Bien, pues ahí os dais cuenta que me queda que la h de x es exactamente igual que la h de menos x, por tanto este es el caso en el que tenemos una función par, es decir, simétrica respecto al eje vertical, ¿vale? Bien, y por último os pongo un último ejemplo que es una función impar. Y de x es 5x, vale, pues el i de x vale 5x y calculo el i de menos x. Bien, pues el i de menos x, ¿cómo lo calculo? Sustituyo la x por menos x y me queda 5 por menos x. Al multiplicar más por menos me queda que globalmente esto es menos 5x. Entonces, ¿os dais cuenta que este i de menos x es igual que el de arriba, pero todo cambiado de signo? Porque esto es i de x, pero le meto el signo negativo delante. Por tanto, i de menos x que acabo de calcular es igual que el original i de x, pero cambiada de signo. Pues en ese caso, la función es simétrica impar, ¿vale? Y sería una función simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale? Es decir, simétrica respecto al eje y después respecto al eje x, como hemos visto en el primer ejemplo.